capítulo anterior. ¿Qué es un portfolio? Es un CV para diseñadores. No me queda otra y empecé a buscar laburo. ¿Cómo te van a pedir 3 años de experiencia para empezar en un puesto junior? Y para los reclutadores, abrir un CV no sea solo abrir un mail, sino que también sea una experiencia física. El portfolio en sí va a ser digital, que va a ser físico, va a ser el formato de entrega. Se va armando un brief. Representativo de mi identidad y habilidades, auto para despacho y fabricable en casa. Representativo de mi identidad. Estoy hablando de mi identidad como diseñador, además de como persona, que claro está, van de la mano. Aunque definirse es limitarse, voy a intentarlo. Mi relación con lo digital es muy cercana. Creo que manejo un buen rango de herramientas para la creación de productos. Así que eso tiene que estar presente. Texturas paramétricas y buen manejo de superficies en el producto tienen que ser visibles. Por otro lado, no soporto el trabajo único y constante en la compu. Tiene que también tener su parte artesanal y poder trabajarlo un poco con las manos. Otra cosa que me impulsa y que me atrae en el mundo del diseño es el ambiente. Lo sustentable, lo sostenible. Creo que todos los productos tienen que ser concebidos desde cómo se hacen y cómo se descartan con un centro en ecología. O al menos intentar lo que más se pueda. No siempre se puede ser 100% sustentable. Con esto en mente, se puede empezar a definir el método de fabricación que utilizaré para llevar a cabo el producto. Biomateriales. Los biomateriales son una forma relativamente nueva de fabricación que se está comenzando a expandir, si es que ya no está, en el mundo del diseño y el arte. Sobre todo en este último, debido a lo accesible que es su fabricación, en algunos aspectos. No pasa nada. Muchas gracias. Se lo divide en dos categorías, mix y grow. Los mix son elaborados a partir de un gelificante, gelatina o agar-agar, un plastificante, glicerina y un medio solvente, agua. Creo que nadie me chore. Existen también otras combinaciones de recetas e ingredientes con los que se puede probar, pero estas son las más comúnmente encontradas en libros de recetas. Y digo recetas porque hay que cocinarlos. Work it, baby, work it. Turn that on. Lo que posibilita su fabricación en casa. A esto se le llama biopolímero. Si a esto le agregamos restos orgánicos, sean de café, cáscara de naranja, cáscara de huevos, entre otros, se le otorgan distintas propiedades al material, pasando a ser un biocomposite. Los grow, como dice el nombre, son materiales crecidos o cultivados. Pueden ser a partir de organismos como la fermentación de kombucha, plantas u hongos. Este mundo es un poco más complejo debido a que se requieren herramientas y conocimientos un poco más específicos. La verdad es que tampoco soy ningún experto en el área. Si quieren saber un poco más, investiguen, pero para empezar es un buen panorama. Ya tengo mi materialidad parcialmente definida y para el momento que hago el video ya definí qué materias primas utilizar, pero eso se los cuento más adelante. Ahora necesito empezar a limitar un poco las dimensiones. Para esto me voy a basar en dos cosas. Una, el tamaño del tag y dos, las dimensiones mínimas de envío. Los tags tienen un máximo de 25 milímetros de diámetro, por lo que el tótem no podrá medir menos que eso. Y como dimensión máxima del objeto también tengo lo que son las dimensiones mínimas de los envíos internacionales, porque la idea es enviarlo a cualquier parte del mundo. Entonces me pasé directamente por el correo a averiguar de buena fuente cuáles son los mínimos. Así que contamos con una caja que tiene que tener de mínimo en su base 14 centímetros por 9. De alto no me especificaron, así que vamos a suponer arbitrariamente que sean 5. El peso tiene que ser lo menor posible. Lo que sí sé es que no me puedo pasar de los 2 kilogramos, pero no creo que eso pase. Ok, ya tenemos un margen aproximado con el que trabajar. Y ahora tengo que definir cómo lo voy a fabricar en casa. De qué espacio dispongo, qué herramientas tengo. Vamos a eso. No es mi primera vez trabajando con biomateriales y sé que se puede llegar a necesitar. Y la verdad, que mucho espacio no necesito. Bienvenidos al lavadero de casa. Ahora me paso con la mapa. Como ven, es un quilombo. Ya lo estuve adaptando un poco para trabajar, pero todavía le falta un poco de amor. Aunque para lo que necesito, alcanza y sobra. Antes de darle la vuelta de rosca que necesita, les muestro las herramientas. Una olla de María, un tamiz, una trituradora, un termómetro con una cuchara de silicona, moldes de silicona, una balanza de precisión, etiquetas, placas Petri, los tags NPC, materias primas, guantes, alcohol y obvio no puede faltar la cocina. ¡Sale, Pepe! Aunque para este momento ya estuve adelantando un par de pruebas, es hora de pegarle una lavada de cara al lavadero antes de salir. A few moments later. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con un nuevo video de LearnLab y dentro de 2 semanas con un video de TestLab. Suscríbete si te gustó el video. Eso es todo, amigos.